Tour catequético en el tabernáculo. Desde el comienzo de la historia del hombre, Dios ha manifestado su deseo de habitar en medio de nosotros. Leemos en Génesis que Dios plantó un huerto y puso allí al hombre. En Génesis capítulo 3, versículo 8, revela su comunión con él. Dios se paseaba en el huerto. Pero esa dulce comunión se vio trágicamente interrumpida por el pecado, que levantó una muralla insoslayable para que el santo siguiera paseándose libremente en medio de ellos. El pecado del hombre no tomó por sorpresa a Dios, porque el Omnisciente había preparado un plan de salvación, aún desde antes de la fundación del mundo. En ese anticipado consejo divino de que nos habla Pedro en Hechos 2:23. Y es así que vemos cómo Dios en forma magistral va revelando gradualmente esa salvación preparada anticipadamente, que tiene como objetivo central que el hombre pueda restaurar esa comunión inicial y también disfrutar de las riquezas de su gloria celestial. El Señor establece varios pactos con el hombre para guiarlo hasta esa meta final, y que comprenda que por sus propios méritos y esfuerzos personales jamás lo habría de lograr. Una de las manifestaciones más evidentes de ese esfuerzo divino que encontramos en el Antiguo Testamento es la construcción del tabernáculo que Dios ordenó construir a Moisés de acuerdo al modelo que él le mostró. El tabernáculo es una representación bajo figuras terrenales de las cosas celestiales que le mostró posteriormente al apóstol Juan cuando escribió el libro del Apocalipsis. En Apocalipsis 6:9 encontramos el altar de los sacrificios. En 4:6, un mar de vidrio, el lavacro. En 1:12, el candelero. En 8:3, el altar de oro o altar del incienso. En 2:17, el maná escondido. En 11:19, el arca del testimonio. Por lo tanto, resulta evidente que en el tabernáculo que Dios mandó construir a Moisés en el desierto, encontráramos las figuras de las cosas celestiales que están allá en la gloria. Y también la revelación divina que es Dios quien se acerca al hombre, no el hombre a Dios. Romanos 3:11. No hay quien busque a Dios. Y no podría ser de otro modo, porque a consecuencia del pecado, nace muerto en delitos y en pecados. Efesios 2:1. Este deseo divino de acercarse al hombre se confirma aún en el orden de la construcción. No comienza desde afuera hacia adentro, como sería lo lógico para la mente humana, sino que lo primero que le ordena construir fue el arca, que era desde donde él se manifestaría el sumo sacerdote para que éste sirviera de intermediario entre el santo y los hombres. Toda esta construcción terrenal tenía un objetivo central: harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. El tabernáculo, para poder ser transportado a través del desierto, era desmontable en diversas partes, aunque no dejaban de constituir un todo. Estaba compuesto de tablas y cortinas. Es figura de Cristo y su obra expiatoria, redentora y sacerdotal, cual Hijo de Dios, integrante de la Trinidad Divina. Lo único que apreciaba el pueblo desde afuera era un cortinaje blanco que rodeaba todo el atrio. Era aproximadamente de 2,20 metros de altura, más alto que el hombre, para indicar que él por sí solo no puede ni aún mirar hacia adentro. Juan 3:3. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ese cortinaje blanco simbolizaba la santidad de Dios que excluía al hombre de su presencia. Pero la gracia divina proveyó una puerta de hermosos colores y bordados, de fácil acceso. Sin ella, el hombre no podía entrar. Obviamente que esa hermosa puerta representa a Cristo, quien es la puerta. Juan 10:9. La única entrada hacia el Padre.
El altar de los sacrificios, llamado también el altar del holocausto o altar de bronce, en Éxodo 27, del 1 al 8. Lo primero que encontraba el que entraba al atrio era ese altar. Allí ardía continuamente un sacrificio que se presentaba por la mañana y otro por la tarde. Curiosamente, para la mente humana, ese mobiliario que tenía como propósito asar y consumir un cordero en las llamas de un fuego que nunca se apagaba, Dios ordenó hacerlo de madera, pero revestido de bronce para que fuera resistente al fuego. ¿Por qué no fue simplemente todo de bronce? Porque allí nos está hablando de esa doble naturaleza del Señor Jesucristo. La madera representa su bendita humanidad. Cristo es la puerta, pero también es el Cordero de Dios que libera perpetuamente al pecador del fuego que nunca se apaga, porque Él pagó ese precio que nosotros merecíamos. Sin ese sacrificio que se presentaba en holocausto, para satisfacer la justicia divina que había determinado que la paga del pecado es muerte, era imposible acercarse al interior del tabernáculo, donde estaba la presencia del Señor. De igual modo, sin el sacrificio único y perfecto, realizado una sola vez para siempre por el Señor Jesucristo, en la cruz del Calvario, nadie puede acercarse a Dios. El lavacro, o fuente de bronce, era la que seguía inmediatamente al altar del holocausto. Después del sacrificio, cuando el pecador se identifica y apropia del sacrificio del verdadero Cordero de Dios, viene la limpieza. Efesios 5:26. Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Todo pecador que ha gustado del perdón eterno que Dios ofrece a través del sacrificio de Cristo, pasa a ser también, además de Hijo de Dios por medio del nuevo nacimiento, también sacerdote del Dios Altísimo. Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. El lavacro contenía agua, donde todos los sacerdotes, antes de ingresar al tabernáculo, debían lavar sus manos y sus pies, quitar la suciedad adherida por su caminar en este mundo. Lo mismo acontece con el cristiano. El día de su conversión fue lavado perpetuamente en la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Pero debido a que el pecado continúa morando en nosotros, y a consecuencia de nuestro caminar en el mundo, en el trabajo, en el lugar en que vivimos, debemos escuchar y convivir con inconversos. Nos volvemos a ensuciar con lo que vemos, escuchamos y hasta con lo que llegamos a pensar. Dios, en su misericordia, ha provisto una fuente inagotable de aguas vivas, su palabra, para que por medio de ella nos limpiemos antes de sentarnos a su mesa. Esa fue la lección gráfica y objetiva que el Señor le dejó a sus discípulos antes que se sentaran a la mesa con Él. El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Las cortinas. El tabernáculo era de madera, pero estaba cubierto por 4 cortinas diferentes. Azul nos habla de lo celestial, y era lo que se veía desde adentro. Púrpura, de su realeza. Carmesí, de su sacrificio. Y la que cubría finalmente todo el tabernáculo era de pieles de carneros. Desde afuera solamente se podía contemplar pieles de carneros, la obra de Cristo, cual el Cordero de Dios. Pero desde su interior, toda su gloria y divinidad. Desde afuera, sin atractivo para que le deseásemos, pero muy diferente es desde adentro. En el atrio estaba el altar de los holocaustos y el lavacro, que eran de bronce, pero en el interior del tabernáculo todos los muebles y utensilios eran de oro, representando la gloria de su presencia. Aún las cortinas tenían bordados de oro. Todo ese esplendor podía ser visto únicamente por medio de la luz que brillaba desde el interior.